Cada año que pasa para nosotros es una historia que se va escribiendo continuamente. Lo que está aconteciendo hoy no solamente se escribe en la historia de la Iglesia La Hermosa, sino que esto se registra también en el cielo. Porque cuando hacemos las cosas correctas y agradables al Señor, Él toma muy en cuenta de esto. La iglesia del primer siglo, llamada tradicionalmente la iglesia primitiva, puso mucho empeño y atención al discipulado. Por eso a través del libro de los Hechos encontramos que siempre se menciona más que hermanos, más que creyentes, más que cristianos, discípulos. A partir del año 1996, el Señor puso en mi corazón establecer originalmente de manera improvisada la escuela bíblica y discipulado. Posteriormente fue aprobado por el cuerpo ministerial y luego ya se estableció la escuela bíblica y discipulado que hoy conocemos de manera oficial. Esta promoción es heterogénea en cuanto a la edad. Algunos son jóvenes y otros ya personas adultas y otros hasta abordando ya la tercera edad. Saludo y felicito a cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho. Qué lindo es juntarse en esas generaciones para compartir las inquietudes y las experiencias de cada uno. Así que por eso hoy les voy a compartir el mensaje de la palabra del Señor basado en el Salmo 97 al 104. Voy a pedir al pastor que me ayude leyendo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Si puedes estar sentado muy cerca para que me ayudes leyendo algunos versículos. Nuestro tema para hoy es beneficios del estudio de la Biblia. Todo el libro, o sea, toda la Biblia está lleno de beneficios acerca del estudio de la Biblia. El capítulo 119 menciona tantísimos beneficios. Yo les recomendaría ponerse a leer y subrayar cada beneficio que encuentren allí. La Biblia aporta muchos beneficios a la familia, a la vida personal, a la sociedad y a la nación. Si la mayoría de nosotros nos diéramos tiempo para leer y estudiar con interés y con atención la Biblia, la vida sería muy distinta. Las familias no estarían en estas condiciones que ahora vemos, en problemas muy complicados. La sociedad sería diferente y las naciones muy prósperas. La política sería distinta y la administración de la justicia y también las leyes no estarían en cuestionamientos severos. No tendríamos una sociedad donde la característica casi naturalizada es la corrupción, es hacer lo malo, es dañar más que hacer el bien.
Por eso necesitamos entender cuán importante es el estudio de la Biblia. En estos versículos, el salmista resalta algunos de esos beneficios. Solo en estos versículos que hemos leído, 5 beneficios. El primero de ellos es que el estudio de la Biblia te induce a amar la palabra de Dios. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Llegas a amar la palabra de Dios más que a cualquier cosa, más que a cualquier libro, más que a cualquier entretenimiento. Te encanta leer, escuchar, estudiar, entender y conocerla. Eso es cuando tú amas la palabra, y se llega a amar mediante el estudio de la Biblia. Te deleitas en obedecer y guardar la palabra de Dios. Por eso le dedicas más tiempo y esfuerzo por alimentar tu mente y tu corazón con ella. ¿Saben ustedes, y todos estamos de acuerdo con esto? Cada persona pasa más tiempo, le da más realce a la persona que ama. Quisiera estar con esa persona, quisiera conversar, quisiera admirarla. Y cuando tú amas la palabra de Dios, esa es la correcta actitud. Quisieras pasar horas y horas con la palabra de Dios, con sus páginas, escudriñando, estudiando y entendiendo. Te encanta, te atrae, te cautiva cuando tú estudias realmente la palabra de Dios, al punto que en algún momento, también como el salmista, puedes decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Amo mucho esta palabra, amo mucho sus enseñanzas, sus consejos y cosas así. Pero también cuando amas la palabra de Dios, tomas en cuenta para todas tus decisiones y acciones. Además, te deleitas en compartir con otros la palabra de Dios. Te gusta, te encanta compartir con la gente, dando testimonio, hablando de la palabra de Dios. Así que el estudio de la Biblia nos lleva a amar la palabra de Dios, pero siempre que lo entendamos bien y lo valoremos como que todo esto viene de la mente y del corazón de Dios. No hay otro libro tan atractivo, tan encantador, tan efectivo y tan oportuno como el libro llamado la Biblia. Diga gloria a Dios por lo que el Señor nos dio este libro. Levante su Biblia y diga, Señor, gracias por lo que tú nos diste este libro. A ti sea la gloria por lo que tenemos en nuestras manos. El segundo beneficio, dice el versículo 98, me has hecho más sabio, a ver, díganlo, me has hecho más sabio ¿de quién? Que mis enemigos. ¿Por qué? Porque hay una razón, porque estas palabras están conmigo, tus palabras están conmigo. Los enemigos del salmista eran las naciones vecinas que querían invadir su territorio. Estos eran enemigos externos, pero también había enemigos internos, quienes conspiraban en secreto contra él. Ellos pensaban que eran más astutos, que eran más hábiles, que estaban mejor preparados que sus enemigos, o sea, que el rey de esa nación o el ejército del pueblo de Israel. Lo mismo piensa el enemigo de nosotros
que se cree ser más poderoso, cree ser más estratega, más efectivo. Claro que todo eso ocurre para las personas que no conocen la Biblia, los que no tienen como arma poderosa la palabra de Dios. En cambio, los que tenemos la palabra, no el libro así como está, sino la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, saturándonos por completo, nutriéndonos de la palabra. Entonces esta es la espada del Espíritu y es la espada más cortante que toda espada de dos filos. Y entonces podemos nosotros atacar al enemigo, así como el Señor Jesucristo nos enseñó, no con un pergamino en la mano, sino con la palabra en su mente, la palabra en su corazón, escrito está. Y los estudiantes de la Biblia debemos estar nutridos de la palabra y tener como la espada del Espíritu. Por eso en Colosenses 3:16 nos dice la palabra: la palabra de Dios, la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora dice, la palabra de Cristo more en abundancia, no en los salones de clase, no en los seminarios, sino en vosotros, dentro de nosotros. ¿Y cuándo es que nos llenamos de la palabra de Dios? ¿Cuándo nos alimentamos de esa palabra? ¿Me están escuchando? ¿Cuándo nos nutrimos de esa palabra? Es cuando leemos, diga, cuando leemos continuamente. Es cuando estudiamos y lo entendemos y lo guardamos y lo grabamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros. Primero a Timoteo 4:6, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina, la doctrina sana, la doctrina bíblica, la doctrina correcta. No la doctrina falsa, desviada, adulterada, sino la doctrina que realmente constituye el fundamento de tu fe y de tus acciones. Así que el segundo beneficio es que podemos conocer la palabra del Señor o ser más sabios que nuestros enemigos. ¿Me están escuchando? Más sabio que un materialista, más sabio que un ateo, más sabio que un libre pensador, más sabio que un psicoanalista, más sabio que un escéptico y más sabio que tantos otros, más sabio que los testigos, más sabio que los mormones, más sabio que todos ellos, pero sí conociendo bien la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran esos hombres y esas mujeres sabios y sabias? Pero no está hablando de la sabiduría humana, engañosa, sabiduría de la mente humana. El escritor Santiago dice, es sabiduría del mundo, a veces sabiduría diabólica. Está hablando de la sabiduría que viene de Dios. Una mujer con apenas primer año de primaria se llenó de la palabra de Dios y llegó a ser una mujer más sabia que cualquier otra persona, que los mismos que tenían títulos universitarios, para orientar, para aconsejar, para dirigir. Entonces está hablando de esa sabiduría divina que viene del Señor. El tercer beneficio está en el versículo 99. La palabra, cuando estudias la Biblia,
te hace más entendido aún de los que te enseñan. ¿Están escuchando? Puede leerlo, pastor. ¿Qué dice ese versículo ahí? Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que mis enseñadores he entendido, o sea, más que mis maestros. No se hace ningún agravio con esto a los maestros. Cuando los alumnos le llegan a superar o sobrepasar al maestro, porque el deseo sincero de un maestro, de un buen maestro, es que sus discípulos lleguen a ser aún mejores que él o mejores que ella, mejores intérpretes de la Biblia, mejores maestros de la Biblia, mejores predicadores. Cuando yo me siento allí para escuchar a los de mi equipo pastoral y escucho cuando trazan bien la palabra, yo me siento contento. Cuando le dan correcta interpretación a los términos bíblicos. Entonces, el deseo de todo maestro, de todo buen maestro, debe ser que sus discípulos puedan resultar aún mejor que él. Si el maestro, sin embargo, deja de esforzarse y se conforma con lo que ha aprendido y no se actualiza y no se prepara, pronto un alumno joven que sí se esfuerza en estudiar, en analizar, en meditar, en investigar la palabra, lo va a superar al maestro. En otra versión dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, no porque su motivación al estudiar la Biblia sea aventajar o cuestionar a sus maestros, sino es una recompensa del Señor a ese esfuerzo que le pone el alumno de estudiar, de investigar, de querer conocer cada vez mejor. Yo tuve la bendición de estudiar en una institución internada y habían alumnos y compañeros míos que se pasaban jugando el fútbol o pues en reuniones contándose chistes y cosas por el estilo. Yo tenía que trabajar y estudiar y me quedaba poco el tiempo, y entonces cada vez que encontraba el tiempo iba a la biblioteca, porque mi inquietud no solamente era recibir del maestro, sino conocer cada vez mejor el tema en consideración y leer y leer y leer e investigar y comparar, ir acumulando mayor conocimiento. Hermanos y amigos, hay mucha confusión espiritual y doctrinal en el mundo religioso, pero la verdadera revelación y claridad viene de la palabra de Dios. Sin embargo, para que nosotros tengamos mayor revelación y discernimiento, la mente y el corazón de todo cristiano tiene que estar lleno de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que libera nuestra mente de la confusión? Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quita la depresión, la ansiedad, la angustia del corazón? Es la presencia de la palabra de Dios en el corazón. Si hay personas deprimidas, angustiadas y afligidas y desesperadas, es porque no tienen cómo echar mano de un recurso, no saben. Pero los que leemos y estudiamos la palabra del Señor sabemos que en momentos difíciles y complicados siempre la palabra ha sido nuestra salida, nuestro remedio, nuestra solución.
y damos gracias a Dios por ello. Diga gloria a Dios por esa palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Pero algo más me llamó la atención del versículo 100, cuando dice, te hace más entendido que los viejos. Léelo, pastor. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Tremendo. Más que los viejos. Está hablando de los, perdonen, para ser más suave, de los ancianos. Dice, y de los ancianos en edad. Dice, más que los ancianos he entendido. Esto puede resultar o sonar como jactancia o en desmedro de los ancianos, pero no es así. Así que el joven puede aventajar al anciano si tiene mayor esfuerzo, mayor conocimiento de la palabra de Dios y lo pone en práctica, lo vive, esa palabra que aprende. En la cultura judía, escuchen, la ancianidad se consideraba como sinónimo de sabiduría, inteligencia. Por esta razón Job dijo, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Eso está en Job 12:12. Los ancianos formaban parte del grupo de asesores de los reyes y de la corte suprema de los judíos. Para ellos la ancianidad era signo de experiencia, amplio conocimiento de la vida, estrategia, madurez y sabiduría. Sin embargo, el salmista, al estudiar, al leer, al poner todo el empeño y también darse tiempo para leer y estudiar y ponerla en práctica la palabra del Señor, dice, más que los ancianos, más que los viejos he entendido. No lo dice en tono de desprecio a los ancianos, lo dice en tono de gratitud y está agradeciendo al Señor de esa manera que por la palabra ha llegado a ser más sabio. El salmista dice, más que los viejos he entendido. Y no solamente por leer, escuchen eso, no solamente por leer, tampoco por escuchar y entender, sino por guardar la palabra, por ponerla en práctica, obedecerla. Una persona es sabia no por tener mucho conocimiento, sino por vivir de acuerdo con dicho conocimiento. Esto concuerda con lo que dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Así que la palabra del Señor te puede hacer más sabio que los ancianos. No para enorgullecerte, no para jactarte, sino para que tú seas una persona agradecida a Dios y que seas útil en la vida. Así que, mire, cuán importante es el estudio de la Biblia. Hasta los niños pueden ser más sabios que los adultos cuando se proponen a estudiar la Biblia. Un maestro de escuela dominical salió decepcionado de su clase cuando un niño pequeño le discutió bíblicamente porque estaba equivocado al dar la clase. Estaba dando datos confusos, entonces el niño dijo, eso no es así, esto es así. Delante de los compañeros le dijo, esto es así. Y el maestro salió frustrado y dijo, ya no enseño más, me doy cuenta que no entiendo mucho, hasta un niño me ha discutido. Pero claro, el niño en su habilidad, en su
buena disposición. No lo dijo para hacerlo quedar mal, sino porque el maestro no estaba enseñando bien. Así que el que estudia la palabra de Dios puede llegar a ser más entendido y más sabio aún que los ancianos, los que tienen años en la iglesia. Permítanme felicitar a mi hermano Rafael Mauricio, ya con la edad que tiene, dando ejemplo, que hoy se va a graduar. Y por aquí también hay otras personas adultas. Qué bueno es eso, para que no nos quedemos en esa etapa, en ese nivel básico, como cualquier creyente, como el Estatuto de las Asambleas dice, solamente en proceso, sino miembro pleno, completo, maduro, bien formado. Usted no puede conformarse con ser miembro en proceso, sino llegar a ser miembro pleno, miembro completo, bien preparado, como dice la palabra, para toda buena obra. El siguiente beneficio está en los versículos 101 y 102. El estudio de la palabra te aleja de todo mal camino. Léalo, pastor. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Qué tremendo. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. O sea que el estudio de la palabra te aleja de todo mal camino. No dice de algunos caminos, sino de todo mal camino. No según tus conveniencias, no en forma parcial o selectiva, esto sí y esto no, sino de todo mal camino que desaprueba la palabra de Dios. ¿Quién es el que nos revela lo bueno y lo malo? ¿Quién es el que nos revela lo justo y lo injusto, lo correcto y lo no correcto? ¿Quién es lo que nos hace entender qué le agrada a Dios y qué no le agrada? No es la religión, no es la iglesia, es la palabra de Dios. El estudio de la Biblia te muestra, te revela, te descubre cómo está tu corazón, cómo está tu mente, lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno para tu vida y lo que es peligroso, lo que es bueno para tu familia, para tu presente y para tu futuro. Esto lo dice la palabra de Dios. Hay mucha gente insegura, hay mucha gente sin rumbo, gente sin futuro, gente que se ha quedado postrada allí en el fracaso, en el conformismo. Es un error cuando la gente conjetura de esta manera y dice, en el Evangelio están las personas pobres e ignorantes de poco conocimiento. Mentira, aquí están los inteligentes, aquí están las personas sabias, aquí están las personas más entendidas. Y si eso naturalmente lo complementan con los estudios seculares, profesionales, entonces son hombres y mujeres bien formados y sabios en toda su manera de vivir. Para que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida, debemos apartarnos de todo mal camino. Debes apartarte tú de todo mal camino, guardar enteramente la palabra de Dios, no desviarte de los mandamientos de Dios conforme has sido enseñado. Hay tres maneras como el hombre puede pecar, como toda persona puede pecar. Escuchen, se puede pecar por ignorancia, se puede pecar por omisión y se puede pecar por comisión. Pero finalmente las tres formas son pecados que Dios desaprueba. ¿Cuándo es que el hombre puede pecar por ignorancia? Porque desconoce la palabra de Dios, no sabe lo malo que está haciendo, porque nunca se pone a leer o a estudiar para saber si lo que está haciendo es correcto.
Cuando se peca por omisión, cuando se omite, cuando se pasa por alto lo que se tiene que hacer. Si la Biblia te dice que tienes que orar, tú no oras, estás omitiendo eso. Si la palabra del Señor te dice que debes congregarte y no tomar la mala costumbre de no congregarse y no te congregas, estás omitiendo eso. Si la palabra del Señor te dice debes vivir en santidad y apartarte de todo pecado, pero compartes con el mundo, estás omitiendo eso. Y si la palabra del Señor te dice debes diezmar y ofrendar y no lo haces, estás omitiendo. Pero también se puede pecar por comisión, es decir, que llevado por nuestras pasiones, poniendo nuestra voluntad a hacer las cosas indebidas, lo hacemos a sabiendas, habiendo planificado secretamente. Pero cuando tú conoces la palabra del Señor y estudias y estás lleno de la palabra, llegas a esta posición del salmista: de todo mal camino me he apartado, porque entendí tu palabra, porque tus testimonios me son verdad. Si la palabra del Señor te dice no debes emborracharte, tú no te emborrachas. Amén. Si la palabra del Señor te dice no debes robar, tú no robas. Si la palabra del Señor te dice no debes vivir sin casarte, lo haces, que te casas. Pero todo eso viene por el estudio de la palabra de Dios. La ignorancia y el desconocimiento de la palabra lleva a la gente a veces hasta a molestarse, a resentirse. En esa iglesia prohíben todo. No es la iglesia, queridos amigos, es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice. ¿Me está escuchando? Pero esa conjetura que en la iglesia prohíben todo, prohíben baile, prohíben placeres, prohíban paseos, cosas por el estilo. A veces hay paseos para hacer lo malo. Es porque tú no conoces la palabra de Dios. Pero si tú conocieras la palabra de Dios, más bien le darías razón a ello y dirías, está bien lo que dice la palabra, así dice la palabra. Esta sección del Salmo concluye con un cántico de regocijo. A ver, ¿cuál es el cántico de regocijo? Cuán dulces son mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oh, en signos de admiración. Luego dice, oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Pero no al paladar físico, sino al paladar del alma, del espíritu. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, más que cualquier otra miel. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, diga gloria a Dios, discernimiento para distinguir los malos caminos. Por tanto, aborrezco y detesto todo camino de mentira. ¿Están escuchando? Ahora que comprendo, ahora que conozco, ahora que sé la palabra, detesto, rechazo todo camino de mentira, toda astucia, toda falsedad, toda trampa. Detesto ese camino de mentira. ¿Qué libro como la Biblia le puede llevar a usted a aborrecer el pecado y todo comportamiento falso y perverso? ¿Qué libro le puede decir eso? Y no solamente que le dice, sino que la palabra le fortalece, la palabra le respalda y le ayuda a dejar los malos caminos. De esta manera se cumple lo que dice el Salmo 119:9. Los jóvenes deben saberlo de memoria. Hay una pregunta allí y una respuesta. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Díganlo todos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Digan, ¿con qué? Repítanlo, ¿con qué limpiará el anciano su camino? ¿Con qué limpiará el adulto su camino?
¿Con qué limpiará el esposo su camino? La esposa su camino. Camino significa comportamiento, conducta. ¿Con qué va a limpiar? La respuesta es con guardar tu palabra. No solo con escuchar, no solo con aprender, sino con guardar tu palabra. Amén. Así que tú puedes quedar limpio de esas malas acciones, de esos perversos pensamientos. Un joven que había caído en la depresión aguda estaba compartiendo con un amigo su problema. Y este amigo, que había pasado por la experiencia, usó esta ilustración: tu mente es un terreno, y en el terreno se siembra la semilla buena o mala. Todo lo que hasta ahora has tenido o tienes en tu mente son las malas hierbas, son el fruto de las malas semillas que se han sembrado. Ahora, como el agricultor, tienes que procurar que se saque de raíz todas esas malas semillas, esas malas hierbas, y luego poner la nueva semilla, que es la palabra de Dios. Y entonces tu mente quedará no solamente operada, sino limpia por la palabra de Dios. Tu corazón odioso, rencoroso, tu corazón que te lleva a hacer cosas indignas, cambiará, porque tu corazón estará lleno de la palabra de Dios. Ya no de otras cosas, de otros consejos, sino lleno de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el hombre su conducta? ¿Con qué limpiará la mujer su conducta? ¿Con qué limpiará el predicador, el maestro, su conducta? Con guardar. No dice solo con escuchar, no dice solo con saber, sino con guardar tu palabra. Amén. Este es el momento que tenemos que tomar una decisión y salir de esa ignorancia y entrar en compromiso con el Señor. Ahora que entiendo que la palabra tiene tantos beneficios, me voy a esforzar por conocer mucho este libro, por llenar mi mente y mi corazón con esta palabra, para dar buenos consejos a la juventud, a mi familia, a la vecindad, a mis hijos, a mis nietos, darles consejos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Están escuchando? Vamos a tomar esa decisión. ¿Qué les parece? Pónganse de pie. Tome la decisión de comer, de alimentarte de la palabra. Qué beneficio, qué bendición saber leer y escribir. ¿Cuántos de ustedes saben leer y escribir? Levante la mano y dele gracias a Dios por ello. Pero ¿qué lee usted? La pregunta es, ¿qué lee usted? ¿Lee películas? ¿Lee novelas? ¿Lee cuentos, chistes? ¿Qué lee usted? ¿Qué escribe usted? ¿Qué notas? Los celulares mismos se han vuelto armas de doble filo. Hombres chateando con otras mujeres y mujeres con otros hombres fuera de su esposo o de su esposa. Necesitamos urgentemente volver a las Escrituras y vivir de acuerdo a la palabra de Dios y leer página por página, capítulo por capítulo, desde Génesis hasta Apocalipsis, volverlo a leer. ¿Saben? Permítanme decirles, no por jactancia, he leído en todas las versiones que existen hasta ahora la Biblia, terminando de Génesis a Apocalipsis. Encuentro muchos errores en versiones. Encuentro traducciones no adecuadas, simplificaciones. He encontrado simplificaciones en NBI,
he encontrado simplificaciones en esa versión internacional o la otra que es más sencillo. ¿Sabe qué significa simplificar? El término lo simplifican, no lo traducen con el mismo sentido, con el mismo contenido. Necesitamos urgentemente conocer las Escrituras. Y ustedes no se conformen con graduarse aquí. Vayan al seminario y sigan sus estudios. Aspiren ustedes a ser estudiosos. Muchos de ustedes son jóvenes y procuren avanzar. Y hoy tomen esa decisión. Levante las manos arriba. Padre bendito, soberano Dios, te alabo, te adoro, te glorifico. Gracias, Señor, por darme la fuerza. Gracias por darme el ánimo. Gracias por tu respaldo para compartir esta palabra, para darles el mensaje, Señor, que acaban de recibir mis hermanos. Y también yo mismo me estoy predicando, Padre glorioso. Sabemos, Señor, que hay mucha ignorancia de la palabra en el mundo. Y sabemos, Señor, por eso hay mucha perversidad, hay mucha corrupción, hay mucha inmoralidad, hay pecados que se toleran, oh Dios, aún en la vida de los creyentes mismos. Y algunos posiblemente lo hacemos aún conociendo tu palabra. Somos negligentes para guardarla. Leemos y escuchamos, pero no la ponemos en práctica. Hoy, Señor Jesús, te pedimos perdón por eso. Si hay personas que nunca conocieron tu palabra y viven mal, necesitan venir a tus pies, porque en ignorancia, porque en ceguera espiritual están actuando de esa manera. Ayúdales ahora a salir de las tinieblas a la luz. Ayúdales ahora a abrirte su corazón, su mente. Ayúdales a creer en ti, Jesús, y pedir que tú vengas en su ayuda, en su salvación. Que tú, Señor, perdones todo pecado, toda ofensa. Oh Dios de los cielos, tu siervo Moisés decía: ojalá que todo el pueblo fuese profeta, dando a entender, ojalá que todos hablasen de Dios, de sus leyes. Ojalá que todos conocieran las leyes divinas. Oh Dios, y esa es nuestra necesidad hoy. Las familias sufren, los matrimonios tienen graves problemas, porque no conocen tu palabra, o conociendo no ponen en práctica la palabra que reciben una y otra vez. Dios de los cielos, en esta mañana haz tu obra en ese hombre que ha venido por primera vez, en esa mujer, oh Dios de los cielos. Porque si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestra mente estará cerrada, estará vendada, no tendremos la ayuda del Espíritu Santo para entender esta palabra. Ese hombre y esa mujer necesitan urgentemente que tú, Señor, entres a su corazón y quites ese velo, quites, Señor, esa ceguera, para que su mente se abra, sus ojos espirituales se abran y comprendan, oh Dios, lo que dice tu palabra. Gracias a ti, Señor. En esta mañana ustedes sigan orando, bajen sus brazos. Voy a dar oportunidad a las personas que nos visitan por primera vez. ¿Sabe? La Biblia se vuelve aburrida, se vuelve como amarga, como algo agria, cuando alguien no tiene a Jesucristo en su vida, cuando no tiene al Espíritu Santo. Le parece aburrido, le parece innecesario. Pero cuando viene a Jesús, es como quitar la venda que tiene en sus ojos y en su mente. El Espíritu Santo viene a vivir en esa persona y ahora le ayuda a entender la palabra y a probar y a gustar de la dulzura de la palabra.
El Señor Jesús quiere perdonar a usted. El Señor Jesús quiere salvarlo a usted. El Señor Jesús quiere ayudarle a salir de esa condición de pecado.
Acercando y vamos a recibirlos con fuertes palmas. Entonces, invitamos a Antesana Marroquín Naomi Raquel. Se han confundido. Ya, a ver. Antesana Marroquín Naomi, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Amén. Fuertes palmas. Invitamos a la graduada Luis Poma Vilma, ministerio en el que sirve, soy líder de la zona 3, personaje a quien admira, a Esther por su valentía, inteligencia y fe. Dedica su graduación a Dios por las bendiciones y a su familia por su gran apoyo. Fuertes palmas. Hermano Poma Luis Vilma, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Invitamos a la graduada Vega Paucar Nelsi Luz. Ministerio en el que participa, Ministerio de Ujieres, personaje a quien admira, al apóstol Pablo por su entrega completa al Evangelio. Fuertes palmas. Hermana Vega Paucar Nelsi, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga. Ahora sí. Invitamos a la graduada Sánchez Pariona Adela María. Ministerio en el que sirve es el Ministerio de Ujieres y Ministerio de Misiones. Persona a la que admira a Ruth por su fidelidad con Noemí. Fuertes palmas. Hermana Sánchez Pariona Adela, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo gradúo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Fuertes palmas. La emoción, estamos en vivo. Invitamos a la graduada Caparachín Arminda Penélope. Ministerio en el que participa es el Ministerio de Ujieres y de Intercesión. Personaje a quien admira, a Jesucristo por dar su vida en obediencia y amor. Mira. Hermana Caparachín Arminda, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, yo la gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fuertes palmas. Invitamos a la graduada Ramos Vilcatoma Alicia. Ministerio en el que sirve, Ministerio de Ujieres. Personaje a quien admira, al apóstol Pablo por su convicción, pasión y dedicación. Hermana Ramos Vilcatoma Alicia, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado,
La gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la graduada Casani Guamán Neri. Ministerio en el que participa es el Ministerio con Niños del anexo Zona 10. Iglesia Ríos de Agua Viva. Personaje a quien admira, a Josué, por su fidelidad y compromiso con Dios. Hermana Casani Guamán Neri, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la graduada Cuellar Ruti Nancy Patricia. Ministerio en el que le gustaría participar es el Ministerio de la Familia. Personaje a quien admira, a Jesús por su obediencia, a Dios por el amor a los perdidos. Hermana Cuellar Ruti Nancy, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, la gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la graduada Delgado Paitán Rosa. Ministerio en el que participa es el líder de grupo de la zona 8 y también le gustaría participar en el Ministerio de Misiones. Personaje a quien admira, a Josué, por ser un siervo obediente. Hermana Delgado Paitán Rosa, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, la gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Fernández Herrera Judith Sarí. Ministerio en el que sirve es en el Ministerio con Niños del anexo Paraíso y en el Ministerio de Majuc, Ministerio de Jóvenes y Adolescentes. Personaje a quien admira, a Esther por su dedicación y confianza en Dios. Hermana Hernández Herrera Judith, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Ramos Payarco Zaida Judith. Ministerio en el que sirve es el Ministerio de Misiones. Personaje a quien admira es a Job por su firmeza ante la adversidad. Dios es bueno y fiel. Hermana Ramos Payarco Zaida, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al hermano graduado Avendaño Casas Martín. Ministerio en el que sirve o desea servir es en el llamado con Dios, como Esteban. Personaje a quien admira, al profeta Elías por su valentía. Hermano Avendaño Casa Martín, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo gradúo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al graduado Ángeles Alejo Pedro. Ministerio en el que desearía servir como maestro. Personaje a quien admira, al apóstol Pedro por su fe y amor a Dios. Hermano Ángeles Alejos Pedro, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo felicito que a pesar de su edad usted se esforzó. Invitamos Invitamos al egresado Albino Cuello Eusebio Antonio. Ministerio en el que desearía participar, sirve como asistente o líder de grupo familiar.
personaje a quien admira, a Pablo por su teología y por amor a las almas. Hermano Albino Cuello Eusebio, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones por ese esfuerzo. Invitamos al egresado Acosta Zapayanay David, ministerio en el que sirve Míser, personaje a quien admira, a Jesús porque lo sacó del pecado. Hermano Acosta Zapanayay David, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor lo bendiga. Invitamos al egresado Vázquez Achabano Wilmer, ministerio en el que desea servir en el Ministerio de Misiones, personaje a quien admira, a Nehemías por su buen liderazgo. Hermano Vázquez Ochahuano Wilmer, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado Mauricio Raraz Rafael, ministerio en el que sirve, es anfitrión y desea servir en el Ministerio de Evangelismo, personaje a quien admira a Jesús por su mensaje de amor, compasión y perdón. Hermano Rafael Mauricio Raraz, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo graduó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Llamamos al egresado Condori Córdoba Anthony Alexis, ministerio en el que participa, Ministerio de Alabanza y Ministerio de Jóvenes, personaje a quien admira, a José por su fe y confianza en Dios. Hermano Condori Córdoba Alexis, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo graduó en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Llamamos a la egresada Galvez Luján Nelly María, ministerio en el que sirve, Ministerio de Intercesión, personaje a quien admira, a Esther por su valentía. Hermana Galvez Luján Nelly, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, la graduó en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Verde Escriba Caterín Lucinda, ministerio en el que sirve, el Ministerio de Misiones, admira a Jesús porque les enseña a amar al prójimo. Hermana Verde Escriba Catherine, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, la graduó en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Mauricio Cayupe Jacqueline, ministerio en el que participa, Ministerio de Ujieres, personaje a quien admira a Jesucristo. Hermana Mauricio Cayupe Jacqueline, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, la graduó en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Mauricio Cayupe Milka Damaris, ministerio en el que participa, Ministerio de Ujieres, personaje a quien admira a Pablo por su perseverancia en su misión. Hermana Mauricio Cayupe Milka, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, la graduó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Pachas Torres Gloria, ministerio en el que le gustaría participar es el Ministerio de Misiones, personaje a quien admira a Abigail por su prudencia.
Hermana Gloria Pacha Torres, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado. Te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Llamamos a la egresada Guillén Paredes Dina Lucía, ministerio en el que le gustaría participar, Ministerio de Misiones. Personaje a quien admira, a Jesús, su Señor y Salvador. Hermana Guillén Paredes Dina, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, la graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Silvia Vargas Aide, ministerio en el que sirve como maestro de niños y ministerio de Ujieres. Personaje a quien admira, a Ruth, por su compromiso como mujer llena de amor. Silvia Vargas Aide, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Poma Yauri Luz Ana, ministerio en el que es líder de la zona 3. Personaje a quien admira, a Jonás. Hermana Poma Yauri Luz, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, la graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Invitamos a la egresada Guaitaya Esteban Maribel Rocío. Ministerio en el que desea participar es el Ministerio de Misiones. Personaje a quien admira, al profeta Daniel. Hermana Guaitaya Elizabeth Esteban Maribel, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, la graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor la bendiga. Invitamos al egresado Yance Conde Royel, ministerio en el que participa, Ministerio de Ujieres. Personaje a quien admira, a David. Hermano Yance Conde Rangel, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado Olarte Guamán Marco Antonio. Ministerio en el que es en el anexo Paraíso, en el Ministerio de Jóvenes Majuc. Personaje a quien admira, a Jesús. Hermano Olarte Guamán Marco, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado Arzapalo Cruz Alfonso. Ministerio en el que participa es asistente en la zona 3 y desearía ser líder de grupo. Personaje a quien admira, a Felipe. Hermano Arzapalo Cruz Alfonso, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado Guillén Paredes Raúl, ministerio en el que le gustaría participar, Ministerio de Misiones. Personaje a quien admira es a Moisés por su liderazgo. Hermano Guillén Paredes Raúl, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado Avendaño Delgado David Martín. Personaje en el ministerio en el que participa, Ministerio de Jóvenes. Personaje a quien admira es a David. Hermano Avendaño Delgado David,
por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado Hinojosa Ríos Joel Eduardo, ministerio en el que sirves, ministerio de alabanza. Personaje a quien admira, a David. Hinojosa Ríos Joel, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado Lima Huachaca Giancarlo, ministerio en el que sirve, ministerio de misiones, ministerio de jóvenes en el anexo zona 7, Majuc. Personaje a quien admira, Pedro. Hermano Lima Huachaca Giancarlo, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada de la Cruz Talavera Valery, ministerio en el que participa, ministerio de niños y adolescentes. Personaje a quien admira es a Pablo. Familia de la Cruz Talavera Valery, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Llamamos a la egresada Dulanto Galvez Abigail Nori, ministerio en el que participa, ministerio de misiones y ministerio de jóvenes. Personaje a quien admira es a Pablo. Hermana Dulanto Galvez Abigail, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Roca Suero Damne Coralí, ministerio en el que participa es el ministerio de Ujieres. Personaje a quien admira, al rey Salomón. Roca Suero Dafne, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Llamamos a la egresada Castro Gutiérrez Enedina, ministerio en el que participa, ministerio de Ujieres y líder de grupo familiar. Personaje a quien admira es a Josué. Hermana Castro Gutiérrez Enedina, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, la graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Riveros Taipe María Rubí, ministerio en el que sirve en el ministerio de misiones Alay. Personaje a quien admira es al apóstol Pablo. Hermana Riveros Taipe María, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Carrillo Rodríguez Pamela, ministerio en el que sirve, ministerio de misiones. Personaje a quien admira es al apóstol Pablo. Carrillo Rodríguez Pamela, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Apolinario Bernardo Brisset, ministerio en el que participa, ministerio Castillo del Rey, ministerio con niños y adolescentes. Personaje a quien admira es a la reina Esther. Hermana Apolinario Bernardo Brisset, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la egresada Morales Kawaya Ruth Sandivel, ministerio en el que le gustaría servir es ministerio de ayuda social. Personaje a quien admira es a José. Morales Kawaya Ruth, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos a la graduada Lizarbe Monje Olinda,
Ministerio en el que desea servir es el ministerio con niños. Personaje a quien admira es a Job. Hermana Lizarbe Monje Olinda, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al graduado egresado Luna Pino Samuel Fernando, ministerio en el que participa, Ministerio de Misiones. Personaje a quien admira es a Eliseo. ¿Qué cosa? Eliseo de la Biblia, ¿no? Luna Pino Samuel, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado Tagle Huarcaya Israel Alfonso. Ministerio en el que desea participar es el Ministerio de la Familia. Personaje a quien admira es a Pablo. Hermano Tagle Huarcaya Israel, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado Coral Caicho Roy Will Carlo, ministerio en el que participa, Ministerio de Ujieres. Personaje a quien admira es a Jesucristo. Coral Caicho Roy, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado Flores Vázquez Wilder. Ministerio en el que le gustaría participar es el Ministerio de Misiones. Personaje a quien admira es a Josué. Hermano Flores Vázquez Wilder, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado González Ena Giovanni, ministerio en el que participa el Ministerio con Niños y Adolescentes Castillo del Rey. Personaje a quien admira es a Daniel. González Gena Yan Giovanni, por haber concluido tus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, te gradúo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Invitamos al egresado Guevara Almonacid Jean-Pierre. Pertenece a una iglesia hermana y sirve en el Ministerio de Ujieres. Personaje a quien admira a Jesucristo. Hermano Guevara Almonacid Jean-Pierre, por haber concluido sus estudios en la Escuela Bíblica y Discipulado, lo graduó en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. Y hacemos mención a nuestra querida hermana Keila Maritza Chávez Atachagua, por recientemente ser graduada en la Diplomatura en Teología del Instituto Bíblico Río de la Plata, como egresada de nuestra iglesia. Ella es miembro de la iglesia, ha cursado estudios en Argentina, se graduó en esta semana, ahora está revalidando su graduación aquí, y le damos una cordial bienvenida y felicitaciones, Keila Chávez. Un aplauso bien fuerte. Amén. Puede pasar. Ahora continuamos con el pastor para hacer la administración oficial. Estamos ante una promoción muy hermosa y compuesta por jóvenes, adultos y algunos ya ancianos. Agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes.
El propósito de la Escuela Bíblica y Discipulado es formar, capacitar y adiestrar a hombres y a mujeres para el ministerio. No es únicamente para conocer la palabra, sino para el ministerio, para el servicio. Ustedes ubíquense, algunos ya están en ministerios, pero ubíquense bien, porque a través de los años se han graduado muchas promociones y con el dolor de mi corazón tengo que decirles que algunos de ellos inclusive han vuelto al mundo después de haberse graduado. Otros han sido desleales con su iglesia, han migrado a otros lugares sin el conocimiento de nosotros, cosas por el estilo. Es importante ser fieles al Señor en todo, ser leales a su iglesia, porque es la iglesia, o bien pues permitió que ustedes conozcan al Señor como su Salvador, les enseñó las verdades básicas, todo el esfuerzo y trabajo invertido por ese ministerio, y luego ya la escuela de discipulado, de la cual ustedes están graduando. Ustedes nunca olviden eso y sean fieles al Señor en todo. Ahora están ustedes escalando un nivel más en su vida cristiana y también en su servicio al Señor. La palabra del Señor nos dice que los que servimos al Señor debemos ser ejemplo de todos o ejemplo de los demás en nuestro testimonio, en nuestra fidelidad y en nuestro servicio al Señor. Hoy vamos a consagrar sus vidas ya al servicio del Señor. Y ustedes entréguenle todo lo que tienen que entregarle al Señor y pónganse en las manos de Él. Y Él va a hacer su obra a través de ustedes. Al joven rico le preguntó el Señor Jesús, o le hizo una pregunta, que si conocía los mandamientos. A la respuesta de Él le dijo: una cosa te falta. A veces tenemos que darnos cuenta que algo nos falta. No es suficiente graduarnos. Otras veces nos hace falta el poder del Espíritu Santo. Ese poder que debe dinamizar nuestro ministerio. Entonces, si aún todavía no tienen ese poder, búsquenlo, pero hasta ser investidos del poder desde lo alto. Por eso hoy, entréguense al servicio del Señor conforme Él les dirija. Pueden ponerse de rodillas, la congregación se pone de pie y los pastores del cuerpo pastoral pasen aquí adelante, vamos a orar por ellos. Son vidas preciosas, son vidas tan útiles, fruto de las oraciones, de los ayunos, de la evangelización, del discipulado. Amémoslos de todo corazón, seamos amigos, seamos consejeros, guías para ellos. Por la parte de adelante también pueden venir algunos pastores o pastoras para orar por ellos. Ubíquense lo más pronto posible, por favor. Toda la iglesia levantando las manos. Amado Señor y Padre, te doy gracias infinitas, porque tú has obrado, Señor, en la escuela bíblica y discipulado a través de los años. Has bendecido y has mantenido esta escuela. Señor, comenzó como una aventura, como algo incierto, pero después, Señor, se consolidó esta escuela, se puso, Señor, ya de manera oficial en la preparación y en la formación de discípulos. Señor, lo hicimos en obediencia a tu palabra, cuando dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Señor, toma la vida de cada uno de ellos. Tómalo, Señor, para tu obra, tómalo para tu servicio, ya no en la conversión, sino, Señor, definitivamente esa entrega es para tu servicio. Que el Espíritu Santo, Señor, traiga revelación, traiga convicción, confirmación y seguridad. Posiblemente en el camino habrán encontrado obstáculos, desalientos, desvaríos, pero tú les has ayudado, Señor, al fin a terminar sus estudios. Padre, este no es ya el nivel completo. Pueden seguir capacitándose, estudiando, como hemos escuchado tu palabra, hasta que, Señor Jesús, como el salmista, puedan declarar los grandes beneficios del estudio de la palabra. En cada ministerio en que van a servir o ya están sirviendo, sean útiles, oh Dios de los cielos, sean productivos y vean los frutos, Señor, y nosotros queremos disfrutar del servicio de ellos a la iglesia, a la comunidad, a nuestro país. Muchos de ellos son profesionales. Gracias, Padre, que han dado su vida para que con ese complemento te puedan servir. Ayuda a la hermana Keila también, Señor, que estudió en Argentina y que ahora está, Señor, al servicio de tu obra en la iglesia. Tómalo, llénalo de tu presencia. Tu unción, Señor, sea sobre ellos, Padre. Señor, si algo estaba apagando el fuego, o es que, Señor, estaba distrayendo, en estos momentos, Señor, renueva tu presencia en ellos. Renueva tu fuego, reenciende ese fuego y esa pasión, oh Dios. Queremos servirte, Señor, con un corazón apasionado, con un fuego encendido, y no únicamente, Señor, con actividades frías y sin frutos. Dios de los cielos, gracias a ti. En el nombre de Jesús consagramos a estas vidas a tu servicio. Gloria a Dios. Levanten la mano los graduandos y denle gracias a Dios y díganle: aquí estoy. Jesús, te amo con todo mi corazón. Jesús, mi Salvador, te alabo y te adoro, y toda mi vida te la rindo a ti, te la entrego. Quiero ser útil para ti. Gracias, oh Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Pónganse de pie. Antes que puedan botar los birretes,